saludar en esta parte del programa a Edixia Dubón. Ella es exdiputada, defensora de derechos humanos, miembros de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Edixia, buena tarde, gracias por acompañarte. Buenas tardes, gracias Idania por esta oportunidad. Realmente Panóptico Nicaragüense es una iniciativa que hemos construido algunos nicaragüenses que estamos en estos momentos tratando de analizar cuál es la situación de los nicaragüenses después de la crisis en nuestro país. Y lo primero que identificamos es que de manera regular alrededor de 42.400 nicaragüenses han entrado a Costa Rica y han solicitado una condición de refugio. Sin embargo, los nicaragüenses han ingresado a Costa Rica también por vías irregulares, lo que no permite contabilizar el total de los nicaragüenses que realmente están en territorio costarricense. Ese es el principal problema. ¿Cuántos somos? No sabemos. Solamente tenemos el dato de los nicaragüenses que han solicitado una condición de refugio, de los cuales, de esos 42.400, solamente a 23.100, el gobierno de Costa Rica ha otorgado el carnet de solicitante de refugio. Un carnet que no asegura derechos y garantías más que la regularización en la permanencia en el territorio costarricense. De esos 23.100 que tienen un carnet de solicitante de refugio, solamente el 12% de los que han solicitado en general, 4.990, tienen permisos laborales. Esos permisos laborales permiten que los nicaragüenses puedan participar en algunas actividades porque también hay una lista taxativa donde los nicaragüenses pueden optar a algunas ofertas laborales en construcción, en sectores agrícolas, en trabajo doméstico, pero para optar a otros procesos laborales se complejiza porque se necesitan homologar los títulos de la mayoría de los nicaragüenses que llegaron. Es importante señalar que los nicaragüenses que están llegando a Costa Rica a partir de la crisis de Nicaragua no tienen el mismo comportamiento de los nicaragüenses que venían en otras oleadas, oleadas más vinculados a temas económicos. Estos son nicaragüenses que en su mayoría son perseguidos políticos, que tenían un estatus laboral, eran dueños de pequeños negocios, eran empresarios, eran campesinos, dueños de tierra o eran profesionales en ejercicio pleno en Nicaragua. Entonces, ¿qué pasa? Que tenés a una población importante que no tiene en estos momentos fuentes de ingreso, que no tienen cómo asegurar el techo y la alimentación de sus familias que están acá o de ellos mismos, y la situación en materia humanitaria es crítica. Claro, aquí pero te interrumpo para esto. ¿Qué pasa con los que no tienen permiso para trabajar? Que perfecta la descripción que has hecho, pequeños negocios, empresarios, profesionales, otros. ¿Qué pasa con quienes no tienen permiso para trabajar? Bueno, que son la mayoría, ¿verdad? O sea, de los 42.400 que solicitaron permiso de refugio, solicitud de refugio, solo 4.990 tienen permiso laboral, solo el 12% tiene permiso laboral. Esto es un dato muy importante. El resto está viviendo de la caridad, y hay que decirlo así, y de la solidaridad que tienen los nicaragüenses en el exterior. Las comunidades nicaragüenses que radican en Estados Unidos, que radican en Europa, que están haciendo gestiones permanentes para enviar recursos a los nicaragüenses para que puedan arrendar las casas donde están viviendo, para que se puedan comprar los paquetes alimentarios y se pueda atender. En una menor proporción, ACNUR hasta diciembre del año pasado estuvo entregando paquetes alimentarios y estuvo dando unos apoyos puntuales para la sostenibilidad de algunas familias para que pudieran alquilar viviendas, pero eso también se agotó. En la medida en que el gobierno de Costa Rica no asume que esta es una circunstancia difícil para esta nueva comunidad de nicaragüenses que ha llegado a Costa Rica por razones políticas y que por lo tanto su condición no es de migrante económico, su condición es de perseguido político que busca refugio y que por lo tanto la migración es un resultado colateral de la crisis política de Nicaragua. Y que si no se entiende y no se dimensiona que el problema fundamental de esta crisis es de naturaleza política y que la migración es una causa de la crisis, entonces no se pueden realizar las intervenciones necesarias. Porque si no se
asume la naturaleza política de la crisis, Claro. este efecto como colateral no se pueden abordar las propuestas de solución que nosotros presentamos, pero que ya demandan. ¿Cuál sería la solución? Es decir, ¿qué tendría que hacer el gobierno de Costa Rica para hacer viable alguna solución? Porque al final es una crisis humanitaria la que va a presentarse. Una crisis humanitaria que tiene perspectivas a agravarse en la medida en que las condiciones económicas en Nicaragua se empiezan a deteriorar también. Es importante señalar que si el gobierno de Costa Rica reconoce que este es un problema de naturaleza política, con manifestaciones migratorias, humanitarias y derechos humanos, va a poder obtener la solidaridad de la comunidad internacional. Este no es un problema que le corresponda afrontar solamente a Costa Rica, va más allá del Estado costarricense y de la sociedad costarricense, que también ha apoyado a la comunidad refugiada que ha llegado a su país. Nosotros pensamos que esto requiere una respuesta regional e internacional basada en la responsabilidad compartida que tienen los estados de respetar y garantizar los derechos humanos. Lo mismo que ha sucedido con los venezolanos ha sido una respuesta regional. Entender que los nicaragüenses también son refugiados políticos, que están siendo perseguidos, que están buscando cómo sobrevivir frente al asedio de un régimen que es criminal, va a posibilitar que la región busque recursos frescos para atender de manera humanitaria esta crisis, pero también para presionar de manera más integral a este régimen de Ortega para que podamos encontrar los nicaragüenses una salida más pronta y más duradera. Nosotros pensábamos también que esta respuesta requiere asistencia humanitaria, requiere asistencia particular a los más vulnerables. Aquí hay niños y niñas que necesitan atención psicosocial, que necesitan ingresar a la escuela, no solamente con el derecho universal de estudiar, sino también ir con sus uniformes escolares, ir con sus materiales escolares para poder tener. Requiere de que se generen algunos esfuerzos público-privados para generar condiciones de empleabilidad para esta nueva comunidad que necesita sobrevivir, y que también requiere disponer algunos recursos del Estado para el adiestramiento de actividades de menor complejidad. Tenemos grandes comunidades de nicaragüenses expertos en zapatería, en artesanía, muchos que vienen de la ciudad de Masaya, gente que huyó por veredas, pero que son grandes artesanos, que hoy podrían estar produciendo hamacas, haciendo zapatos, carteras, lo que vos querrás, manejando el cuero y la madera. Yo creo, Edipcia, que se puede aprender de la experiencia, por ejemplo, tú lo has mencionado, de los venezolanos, por ejemplo, en Colombia, hacer un censo, saber exactamente quién puede ocuparse en qué profesión o qué oficio tiene, dónde se le puede sacar mejor provecho y evidentemente tener un permiso de trabajo para que puedan integrarse a la vida del país, porque es la única manera que la inmigración no termina siendo un problema. Eso es lo que dice la experiencia en otros países. Efectivamente, Idania, uno de los temas claves que ya le corresponden al Estado de Costa Rica tiene que ver con revisar su legislación y revisar los mecanismos que ha establecido para atender a esta población que sigue operando con la normativa anterior, que era para recibir a comunidades pequeñas que venían a hacer migración de tipo económica, más estacional, y que después regresaban a Nicaragua. Hoy por hoy estamos hablando de un flujo que es mayor, un flujo que tiene otras características y que requiere una respuesta más inmediata. El permiso laboral debería ser entregado de manera inmediata para que estas personas puedan ser sostenibles. Yo creo que te iba a decir, yo creo que todo pasa por reconocer que hay una crisis política que obliga a esta gente, a los nicaragüenses, a desplazarse a territorio de Costa Rica, que hay que aceptar que esta migración está siendo expulsada de su propio territorio y aceptar que está allí, y una vez que es reconocida, pasar entonces a aplicar las soluciones del caso. Edipcia, lamentablemente tengo que despedirte. Quería conversar contigo esto más, creo que nos da para hacerlo en otra oportunidad porque hay mucho de qué hablar. La migración nicaragüense que está en Costa Rica tiene que ser atendida, como se ha atendido, y bien lo dice Edipcia, por ejemplo, la migración venezolana. Aceptar que ambas vienen de una persecución política, de una situación creada por la política, y que eso es lo que ha hecho que se desplacen de su propio territorio. Te agradezco un montón que hayas estado con nosotros. A ustedes, gracias, Idania, y efectivamente este no es un hecho migratorio, este es un hecho de problema
político que tiene consecuencias migratorias y que requiere una actuación inmediata, porque aquí se están violentando también derechos humanos fundamentales de comunidades muy frágiles como son niños y niñas también.